Entonces, Es muy amplia, muy amplia. hoy escogimos solamente un tema, el tema de los independientes que aparecen en la ley 462. En el tema de los independientes, que aparecen muchas veces en la ley 462, en los artículos que aparece, ¿verdad? La primera pregunta sería, ¿quiénes son los independientes? Muy bien, independiente es toda aquella persona, según el glosario que aparece en la ley 462, es toda persona que recibe un ingreso nacional o extranjero que esté dentro del territorio nacional, dentro de la República de Panamá, que no reciba una orden directa de ningún empleador y que esa persona pues definitivamente reciba un ingreso. Yo por eso quería llegar directamente a la residencia porque acá no cargo la ley, pero para leerlo textualmente, pero más o menos ese es el asunto del enfoque del trabajador independiente según la ley 462. Ok, ok, profesor, yo voy a tratar de ayudarle, voy a tratar de, mientras usted contesta la siguiente pregunta sobre el tema, voy a tratar de ayudarle, de buscarle la ley y tratar de mostrarla. Habían unas preguntas de algunas personas que dicen que los independientes solo incluyen a las personas que tienen aviso de operación. No, señor. Recordemos que existen dentro de dentro del mundo laboral, existen personas que tienen aviso de operación, pero que tal vez no hacen declaración de renta, eso entra en la informalidad. Muchas veces nosotros decimos que somos independientes porque no necesitamos de un jefe para generar un ingreso. Y le pongo de ejemplo la persona que vende en un kiosquito, en una fondita, por decirlo, lo vende frituras. Esa persona es una persona que genera un ingreso que no depende de un patrono ni cumplir un horario establecido por nadie. Esa persona genera su propio ingreso. Esa persona es considerada independiente si tenga o no tenga un aviso de operación. Ok, eso quiere decir, licenciado, que el ejemplo que se ha usado bastante, por ejemplo, el ejemplo del raspadero. Eso quiere decir que el raspadero estaría dentro de lo que se denomina independiente. Es correcto. Yo escuché escuché unos videos por allí de un diputado que él decía que el raspadero, que la persona que limpia patios por allí, que este tipo de personas no estaba obligada a cotizar. Pero en realidad sí, si usted va al contexto real de la economía, el trabajador independiente muchas veces entra en la informalidad. ¿Por qué? Vuelvo y voy al mismo ejemplo. Tal vez la persona que vende la fritura o que tiene el kiosquito, esa persona sí hace su declaración de renta y tiene sus papeles al día. Y si tiene algún colaborador, definitivamente sí le paga el seguro y muchas veces no, porque tal vez el ingreso no da para esto. Recordemos, para hablar un poquito sobre esto, podemos recordar que en la ley 51 sí se establecía un monto determinado para considerar a la persona que tenía un ingreso cotizable, cosa que ahora no, ahora debe cotizar todos, sin excepción. Ok, ok. Lo que pasa es que queda la duda en el sentido de que, por ejemplo, usted me dice que no tiene a mano la ley escrita, pero no sé si nos las podrá decir el artículo Ya, o en qué usted se basa para decir que, por ejemplo, todos los independientes hoy tienen que cotizar. ok, si usted tiene la ley a mano, puede ir al glosario mismo de la ley y busque la definición de trabajador independiente, que da el mismo glosario al inicio de la ley. Artículo. O en el glosario, ese es al inicio de la ley. En la misma Gaceta Oficial de la Ley aparece un glosario al inicio. Ok. Mi computadora que estaba. Lo estoy buscando. Sí, yo creo que el profesor también está buscando la información para darnos la más clara. Sí. Allí veo que alguien coloca que de 800 para arriba. Eso estaba en la ley anterior. Así sí era, eso que está clarito. Pero era en la ley anterior que decía que era la persona
que tuviera ingresos arriba de $9.600. Y si lo dividimos entre 12, eso nos da $800. Eso era la ley anterior, ya eso no existe. Ok. Yo sigo buscando el glosario de la ley 462, ¿no? Ok, sí, correcto. Dele que yo voy a buscar acá mientras. Ujú. ¿La encontró? Estoy en eso. Es que hoy ha sido un día de corredera, uno anda, hoy he andado medio enredado. Ok, ya la encontré aquí y le Ok, leo la definición de trabajador independiente. Voy a ok. buscarla enseguida, dame un segundito. Ujú. Trabajador independiente, dice la definición. Persona natural, nacional o extranjera que siendo trabajador realiza labores dentro de la República de Panamá que le producen un ingreso sin que exista un contrato de trabajo o una relación laboral y que tiene la siguiente característica, que no está subordinado a recibir orden directa de quien lo contrata y no depende económicamente de quien lo contrata. Esa es la definición que nos da de trabajador independiente. Ok, o sea, lo que yo acabo de entender por lo que usted acaba de leer, quiere decir que independiente en este momento acaba de ser probado que según la misma ley que da la definición de independiente, quiere decir que independiente es todo el que no dependa de una empresa. Es correcto. Todo el que tenga un ingreso y no dependa de la empresa. Empezando por allí. Entonces, si vemos también, hay una definición que era lo que mencionaba el caballero allí, no sé si es dama o caballero, no me fijé, que mencionaba que arriba de $800. Y le busco la definición que esa está en la ley 51, que ya no existe. Y pueden buscarla si gusta a alguien también. En la ley 51, en el glosario, en el numeral 16, la palabra 16 y 17 son independiente contribuyente. Y decía así: persona natural, nacional o extranjera que siendo independiente recibe como única retribución de sus ingresos honorario por una suma superior a los $9.600 anuales, es decir, 800 mensuales. Y estaba el independiente no contribuyente o informal, que somos la mayoría, persona natural, nacional o extranjera que siendo independiente no recibe como ingreso ninguna otra retribución más que honorario por una suma inferior a los 9.600 balboas anuales, es decir, $800. Ahí está Eso, clarito, pero eso era eso lo ya no que, existe. eso era, disculpe, eso era lo que decía la ley anterior. Ajá, eso ya no existe, eso lo eliminaron. Y qué es lo que ahora dice esta nueva ley? La ley dice, y voy nuevamente a la ley, a ver si Ok. habla del ingreso anterior, voy a ver si me aparece aquí. Lo que habla, si vamos a la parte del ingreso cotizable, Bueno, mientras el licenciado busca la ley, denle tac, tac, dice, tac, tac, tac a la pantalla dice y el compartan, por ingreso favor. cotizable. Mire, porque es básicamente en el artículo 76 de la ley menciona que el 9.36% obligado para el independiente, dependiendo del ingreso cotizable. Y si usted mira la definición que nos da el ingreso cotizable, dice: ingreso que declara el trabajador independiente a la Caja del Seguro Social para el pago de la cuota de IBM, de riesgo, invalidez, vejez y muerte, y del riesgo de enfermedad y maternidad. Recordemos que para el riesgo de enfermedad y maternidad sí es necesario que la persona cotice en base a $800, que eso sí está establecido si usted se quiere registrar, pero ese es opcional, ese no es obligatorio. Ok, ok, entiendo. Bueno, yo creo que podemos hacer la primera pausa para leer quizás algunos comentarios, darle la oportunidad a la persona en base a la primera pregunta o al primer punto sobre la aclaración de quiénes son y quiénes no son independientes. Saludos, Miguel Chen. Miguel Chen, no sé si no, todo el que está ahorita mismo haciendo sus comentarios, por favor enfoquen las preguntas al primer punto que vendría siendo sobre quiénes son y quiénes no son independientes, para poder seguir avanzando. Voy a empezar a leer. Profesor, usted también puede leer y puede contestar a su gusto. ¿Ok?
Entonces aquí hay una pregunta importante, dice Vanessa, ¿obligarán la factura fiscal entonces para todos? Mire, esa parte también hay una parte en la misma ley que te dice que la caja establecerá los mecanismos y también la forma de pago. Ahora, en un conversatorio que yo participé estaba el señor Bustamante en la Cámara de Comercio, él decía que usted podía declarar lo que usted quisiera, ¿cierto? Pero también no es menos cierto que más adelante hay unas partes en donde te dice que tú no puedes dar falsedad en tus declaraciones y también tienes multa por esto. Es decir, no es posible que usted dice, bueno, tengo un ingreso de 200, 300 dólares, voy a pagar el 9.36, pero yo me quiero afiliar a la caja con el programa y voy a pagar en base a 800. O sea, suena como extraño porque hay un desfase en cuanto a la misma norma. ¿Sí me entiende? Sí. Ok, Reina, creo que la pregunta que está haciendo es totalmente válida. Sin embargo, es el segundo punto que queremos tocar y podemos entrar ya inmediatamente al segundo punto, licenciado, si le parece, que Claro que vendría sí. siendo las personas ya, el primer punto, pudimos conversar con el licenciado sobre los independientes, quiénes son y quiénes son, quiénes entran y quiénes no entran, y quedó bastante explicado que los independientes en esta ley son todos. Ahora, licenciado, sí, sabemos que todos los independientes, ahora todos son los independientes en esta nueva ley. Sin embargo, la pregunta acá de la señora Reina es ¿cómo van a entrar? ¿Cómo sería ese mecanismo? Porque difícilmente, por ejemplo, ¿cómo haría, por ejemplo, el Estado, cómo haría la Caja de Seguro Social para acaparar a todos esos independientes que muchas veces no tienen un aviso de operación, no tienen un registro, o sea, se andan el día a día en la calle y cómo se haría en ese Ok. sentido, licenciado? Dentro de la misma ley existen partes en vacíos en donde ellos dicen que buscarán los mecanismos. Ahora, si bien es cierto, ¿cuál es la única forma de que usted tenga un mecanismo de poder cotizar? Usted tiene que tener un número, ya sea por su número RUC, que es su cédula, y un dígito verificador. Si ustedes saben también, muchos de los que están aquí, que tal vez tengan negocio, y si alguno no sabe, tiene que saber que hay que acercarse a la DGI a hacer la actualización del número RUC hasta el 31 de agosto de este año. Si no lo hace, puede tener multas de 100 dólares hasta 500 dólares. O sea, es decir, usted tiene que tener su información correcta y precisa en la DGI. Entonces, eso se hace a través de un contador o de un abogado que le pueda hacer ese trámite. ¿Y por qué digo que voy hasta allá? Porque definitivamente usted debe tener un aviso de operación. Definitivamente. La ley exactamente no te lo dice, ¿sí? Pero yo pienso que es la única forma que ellos van a llevar un control de cómo tiene usted un ingreso. Y también es cierto que más adelante la ley dice que usted no puede variar sus ingresos ni menor ni mayor a 30% en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Es decir, que si yo digo que yo hoy tengo un ingreso de 300 y mañana digo que tengo 500, ya estoy faltando a las partes del 30%. Ok, licenciado, aquí hay una pregunta de David que dice una consulta. ¿Eso obligará a todos los independientes a sacar su aviso de operación? Creo que es lo que usted está explicando. Sí, muy probablemente sí. La ley no es clara en ese sentido y no lo dice, pero es la única forma de que ellos poder llevar un control de saber quién está cotizando. Ahora, también puede ser a través del número de cédula. Recordemos también que si está ellos, quien base a lo que usted declare o que usted haga su declaración de renta a través de su aviso de operación, que se lo hace el contador, usted no puede hacer falsas declaraciones, ¿cierto? Porque en el momento que usted haga una falsa declaración, usted va a tener multas. La parte de lo que son las sanciones son bien claras y están estipulados en el artículo 118, 119 y 120 de la respectiva ley. O sea, a ciencia cierta yo pienso que si van buscando el mecanismo, yo pienso que puede ser que usted, o sea, a través de un número de cédula o a través de un aviso de operación. Ok, para que el tema quede un poco, digamos, claro o más claro, como que usted lo ha explicado, dentro de la ley no existe un artículo de un mecanismo del cómo se va a llegar, por ejemplo, a esos independientes que no tienen un aviso de operación, porque tenemos claro que los que tienen aviso de operación ya tenemos claro cómo es el mecanismo. Hablamos de los que no tienen aviso de operación. La ley deja ese compás abierto, dice usted. Es correcto, porque ellos te dicen que la caja buscará el mecanismo. Entonces, mire qué te dice la parte. Ah,
Mira qué te dice el artículo 119. El artículo 119 que habla de las sanciones te menciona claramente en donde dice declaraciones falsas. Sus declaraciones y omisiones se sancionarán con una multa desde 1.000 a 30.000 dólares sin perjuicio de la acción penal correspondiente. Es decir, que ellos no tienen el mecanismo establecido. O sea, no dice claramente en la ley cómo va a ser, pero se puede deducir que es a través de un aviso de operación y que usted haga su declaración de renta. Porque no hay otra forma. ¿Cómo ellos van a saber de cómo usted va a declarar si no hay una forma legal? O sea, no hay una forma establecida. Yo pienso que es a través de un aviso de operación. Ok, profesor, para ponerlo desde un punto de vista metafórico, eso es como si uno, nuestra mamá cuando éramos niños nos decían, ve, si te vas para allá, pero no te he dado permiso, te voy a pegar, te voy a pegar. Sin embargo, nunca nos dice con qué nos va a pegar. Cuando llegamos nos puede pegar con la chancleta, con la escoba o con lo que tenga en la mano, ¿no? Sí, claro. Es que también el ejemplo como cuando usted le decían, si llora duro te pego, y te pegaba, y si lloras más te pego. O sea, pero si estás llorando porque te están pegando y te volvían a pegar. Relativamente. Licenciado, aquí hay una pregunta que creo que es válida. Si tengo tienda de comida seca, ¿debo registrarme? Claro que sí, definitivamente que sí. Es que está claro, está claro. Para tener una tienda de alimentos, de comida, una tiendita pequeña, grande, mini super, lo que usted quiera, definitivamente que usted tiene que tener un aviso de operación. Usted va a tener que cotizar el 9.36% obligatorio. Y también usted, determinado momento, va a tener que sacar. Dice muchos estudiantes y mucha gente me pregunta, pero ven acá, yo no tengo nada a mi nombre. ¿Qué si yo no me da la gana de tener, no pago? Digo que es correcto. Pero usted algún día va a tener un trabajo. Usted va a sacar un carnet de manipulador. Usted vende alimentos, usted va a sacar un carnet manipulador de alimentos. Bueno, ¿Sí? licenciado, aquí le hacen una pregunta, dice, yo se la voy a leer, ¿no? Dice que si yo vendo huevo, ¿tengo que sacar? Bueno, es que usted va a tener un ingreso, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Está establecido que tienes un ingreso, vas a tener que cotizar. Y, Okay. ojo, hay dos tipos de cotización, que eso hay que quedarlo bien claro. Obligatoriamente es el 9.36%, pero según dice la ley del ingreso declarable, ¿sí? Y también dice que si usted quiere, ese es para el programa IBM, pero si usted quiere atención médica para riesgo de enfermedad y maternidad, usted tiene que pagar el 8.5% opcional, pero eso en base a $800, que eso representa $68 mensuales. Ok, licenciado, una pregunta, y si las personas no se registran en este tiempo de un año, Ok. qué les sucede? La ley también es clara en eso y le dice en el artículo 76 de la ley, le voy a leer para que quedemos claros que no es invento mío. Le voy a leer el mismo artículo. Dice, el pago de cuotas de trabajadores independientes. A partir de la entrada en vigencia de la presente reforma, los trabajadores independientes quedarán exclusivamente comprendidos en el componente de capitalización solidaria y a tal efecto deberán pagar, pero por su cuenta, la cuota correspondiente a la Caja de Seguro Social. Los trabajadores independientes deberán efectuar el pago de sus contribuciones por medio de la caja, por los medios que dispongan la caja. O sea, puede ser medio electrónico de pago, ya ese es otro asunto. Para efecto, pues el 9.36 y el 8.5. Entonces, ese es el artículo 76, ¿verdad? En el artículo 118 menciona, por la falta de inscripción, afiliación y notificación, será sancionado con una multa de 100 hasta $5.000, quien estando obligado y dentro de los plazos establecidos por la ley, 1, no se inscriba a sí mismo como empleador o no afilie a sus empleados. Es decir, si yo tengo la fondita y yo vendo comida y yo tengo un colaborador, yo tengo que pagar el mío y pagar el seguro obrero patronal del colaborador. Y si hacen la inspección y no está, yo estoy sujeto a la multa que menciona allí. También dice el literal 2, el que no se afilie a sí mismo como trabajador independiente, que ese es el caso nuestro. El literal 3 dice que no notifique el cese temporal o definitivo de operaciones. Y el literal 4 que no notifique la sustitución del empleador. Es decir, pues, si usted cambia de labor o igual pues que usted cambie nombre patronal y demás, que usted anda con notificación, usted tiene multas. Esa fue una de las preguntas que yo le hice al licenciado, al doctor Bustamantes. Y me dice, pero continúe leyendo.
me dice, la ley dice, más adelante, la sanción prevista en este artículo se aplicará por cada trabajador o cada trabajador no inscrito o afiliado, conforme a lo establecido en la ley y su reglamentación. En el caso de los empleadores domésticos y trabajadores independientes, la multa será de 100 balboas. Él especifica que es $100, pero en el literal 2 deja el compás abierto de 100 a $5,000. Entonces, él menciona, más adelante termina la ley diciendo, los trabajadores independientes tendrán un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigencia de este artículo para su inscripción y afiliación. Ahora, si sabemos, ya la ley empezó a regir el día 1 de abril del año 2025. Es decir, que tenemos un compás, porque ya la ley está vigente hasta el 1 de abril del 2026 para no tener multas, hacerlo por cuenta propia. Si nos pasamos de allí, ya entran las sanciones que está estipulada en este artículo 118. Ok, licenciado, tenemos 4 preguntas, ya llevamos 2. Vamos a hacer la segunda pausa para ver si tenemos algunos comentarios. Específicamente le pido a las personas que sus preguntas sean específicamente en el punto que vamos. Vamos a leer, dice, es decir, licenciado, ya ninguna venta puede andar por allí sin nada que antes. O sea, que No, debes sustentarlo. negativo, no puedes. Es más, incluso imagínense hasta dónde llega esta ley, que un ejemplo, yo tengo mi trabajo y yo cotizo seguro social, ¿sí? Pero si yo quiero hacer cualquier otro tipo de actividad comercial, aunque yo me gane $5 nada más al día, por hablarlo así, por decirlo, yo salgo a las 4 de la tarde de mi trabajo y a las 5 de la tarde yo me fui a vender sao, porque la plata no alcanza y a nadie le alcanza. Y yo me fui a vender sao. Es decir, que en la tarde ya yo tengo que pagar en base a ese ingreso. En base a lo que yo recojo en la tarde, yo tengo que pagar. Ok, dice Acevedo, las modistas, ¿cómo las van a detectar? Modistas son las que cosen. Uy, se nos cayó el licenciado. Vamos a enviarle la solicitud. Denme un minuto. Denme un minuto, creo que se nos cayó el licenciado. Vamos a nuevamente a recuperarlo. Licenciado, se nos cayó. Ahí estamos. Okay, ahora sí. okay. Le preguntaban que las nodistas cómo la van a detectar. Acevedo pregunta. Ok, usted sabe que en todos los pueblos y en todos los lugares siempre hay personas que están a favor y en contra de todo, ¿cierto? Okay. Entonces, sí, me imagino y asumo que van a nombrar mucho personal, inspectores, sobre esto, y a veces usted sabe quién es el enemigo del mismo pobre, ¿sí? No, para qué decirlo. Entonces, okay, usted sabe que de repente, si a mí, de repente yo estoy pagando o uno de ustedes está pagando y allá en la esquina hay una persona que ejerce, no, allá esa persona no está pagando. Nosotros mismos nos encargamos de eso. Sí. Yo voy a dar mis opiniones, pero creo que usted lo explicó bien. Pasa también como cuando usted está haciendo una construcción y pasa el inspector municipal, de ingeniería municipal, y ve, ya fulano está construyendo. Cuando usted no ha empezado ni a pegar un bloque, ya le cayó la ingeniería municipal. A ver, nos metemos, como quien dice, la sacadilla entre nosotros mismos. Claro que sí. Bueno, licenciado, la siguiente pregunta va más que todo al programa de IBM. La ley dice que los independientes tienen que pagar 9.36 sobre el salario. Sin embargo, la ley habla de un monto de $800. Sin embargo, ¿eso es cierto o eso es falso? Ok, bueno, fue lo que le leí. La ley dice el 9.36% sobre el ingreso cotizable y 8.5% sobre lo declarado ingreso cotizable, pero no menos 800. Mira, esta parte no queda clara, porque también he hecho esa misma pregunta. Y fue lo que le dije antes, que el licenciado Bustamante dice que es lo que usted quiera declarar, pero tampoco puedes tener ambigüedad, porque la misma ley te castiga en las falsas declaraciones. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que yo me gano $300, pero yo voy a pagar ahí en base a 800? Hay una disparidad en cuanto al ingreso.
Entonces, también hay una parte de la ley que dice que se considerará salario todo ingreso que sea arriba de $500. Y también tenemos que recordar que lo que la ley nos trata directamente es que eso va al fondo que usted más adelante va a jubilarse en base a lo que cotiza. Eso es lo que nos dicen. Si es que llegan a la edad, si es que llegamos, no sé, eso siento que muchos jóvenes o tal vez personas de cierta edad que nos quedamos en el camino y no llegamos. Es allí donde está. Ok, para entender mejor, quiere decir que no Aquí lo que es, pregunta, no es perdón, necesario. aquí Ajá. lo que pregunta Miguel es muy cierto. Miguel Chen dice, no todo el ingreso es ganancia, y En estamos ganancia. totalmente de acuerdo. Imagínense que dentro de la parte de la ley 51 mencionaba cuál era el ingreso que se pagaba anteriormente. ¿Cuál era? Era 48% del ingreso declarado, era lo que se tomaba para seguridad social. Y si recordamos lo que mencioné anteriormente, el no contribuyente era la persona que tenía ingresos menor de $9,600, que son 800. Es más, es decir, y le puse un ejemplo sencillo de un señor que vende raspado. Sencillo. Este señor sale a las 7 de la mañana con la esperanza de recoger un sencillito para mantener a su familia, tiene su esposa y 2 niños y tiene que mantener todas las obligaciones. Este señor salió y lo que hizo en el día fueron $20. Y tiene la adversidad que si está el sol muy fuerte va a gastar más hielo, y si está lloviendo o está más fresco no va a vender mucho. Entonces, suponiendo que hizo $20, esos $20 es un ingreso bruto, pero hay que deducir lo que él gastó en materia prima, lo que es su día de trabajo. Es decir, suponiendo que para hacer $20 él tuvo que invertir por lo mínimo $7 en leche condensada, en vaso, en hielo, la pajilla ya no la dan, en ciertos productos, ciertos materiales para poder seguir vendiendo. De esos $20, a ese señor le pueden quedar, suponiendo y mucho, $12. Mucho, por mucho, $12. Pero este señor tiene que pagar su día de trabajo y tiene que comer, su familia tiene que comer. Entonces, ¿cómo hace? Sabiendo cómo está la inflación en cuanto a la comida, está súper alta. ¿Y qué hace este señor si se gastó más del presupuesto del desayuno, almuerzo y cena y gastó los $12? Mañana se irá a ver qué hace con lo que le quedó para comprar materia prima y seguir trabajando. Y entonces encima de eso él tiene que pagar la cuota. ¿Cómo hace? Imagínense, suponiendo $20 por día. $20 por día representa en los 26 días laborales $520. Y si hacemos la multiplicación de 9.36, por favor, esa es una suma súper elevada que no cualquiera la va a poder pagar. Ok, lo que quizás todavía muchas personas no han quedado del todo clara es que la ley por una parte dice que ingresos, porque eso es algo que yo siempre lo he mencionado, no está hablando de lo que uno declare, como la ley anterior, sino de ingresos, ¿verdad? Es todo lo que a ti te ingresa, como usted bien lo ha explicado. Y la ley habla de un monto de $800, más sin embargo, por lo que yo he logrado entenderle en su explicación, usted aclara que no necesariamente tienen que ser ingresos de $800, sino que también pueden ser ingresos menores como de 500, incluso hasta $300 mensuales, y aún así las personas van a tener que pagar el 9.36% de esos ingresos. Es correcto. Y eso de los $300 que le mencioné el ejemplo, no lo deduzco yo, eso lo dijo el mismo señor Bustamante, el señor que ustedes han visto en la televisión, en diferentes medios, explicando la ley. Entonces, esto es así como usted lo está mencionando. Aquí dice Susi Safe, dice, pero el cálculo es sobre 800, pregunta. Es correcto, es lo que decimos, pero para el 8.5. Y le voy a leer nuevamente el artículo. El artículo no te especifica cuánto es, y se lo voy a leer nuevamente. Dice: los trabajadores independientes deberán efectuar el pago de sus contribuciones por medio de la caja disponga. Para estos efectos se considerará como base la cotización obligatoria al riesgo de invalidez, vejez y muerte del 9.36% del ingreso cotizable del trabajador independiente. Ahí no te menciona cuantía, que es a donde yo voy, que el señor dice que usted puede declarar lo que usted quiera. Y es donde yo coincido que es muy difícil declarar lo que usted quiera, porque si usted quiere en la otra parte del seguro, porque es decir, yo estoy pagando seguro, pero no tengo derecho a atención. Y por lo general uno se enferma, ya que estoy pagando voy a pagar. Entonces, allí que te dice la otra parte, para estos efectos se considerará como base de la cotización obligatoria
para el IBM y para el pago de la cuota de riesgo de enfermedad y maternidad se considerará el 8.5% sobre el ingreso que declare voluntariamente el trabajador independiente, que no podrá ser inferior a la suma de $800. O sea que nos están llevando a eso. Y si hacemos el cálculo matemático sencillito, tenemos que los $800 al 8.5% serían $68. Y si en realidad nos dicen que al final, con los mecanismos que buscan, y nos dicen, no, es 8.5, Margarita, no es 8.25, 8.5. Y nos dice también que tenemos que pagar el 9.36 en base a 800. ¿Ustedes se imaginan cuánto es? Si lo tenemos que pagar en base a 800, tendríamos que pagar total $74.88. Pero si les vuelvo a repetir, en la ley no especifica la cuantía. Ahora, también les digo algo. Si pagamos el 8.5 y el 9.36, estaríamos pagando 17.86 del ingreso declarable. Y si decimos que estamos en base a $800, nosotros tendríamos que pagar mensualmente $142.88. ¿Creen ustedes que aguantaremos esto? Buena pregunta, licenciado, buena pregunta. Ok, para separar los temas, porque veo que están mezclando mucho el tema y por eso a veces se malentiende la ley, ¿verdad? Es que mezclan el 9.36% con el 8.5, ¿verdad? 8.5, ¿verdad? Lo mezclan y a veces las personas se confunden de que o es 9 o es 8 o es 800. Ok, estamos hablando específicamente del tema de lo que es obligación pagar, que es el 9.36 a los independientes. Ese es el tema de que es obligación. Ahora, bueno, creo que aclarado eso podemos continuar, licenciado, a la última pregunta que tenemos. Y es que, bueno, ya hemos podido ver quiénes son los independientes. Hemos podido ver que están obligados, que en caso de que no se registren, hay una multa. Y también hemos podido ver cuánto tiene que pagar cada independiente de sus ingresos brutos, o sea, de todo lo que genere, que es el 9.36%. Sin embargo, a todo esto, licenciado, o sea, como independiente, ¿verdad? Me pongo yo, le hago la pregunta, en esta pregunta quizás se la haga un poco personal. Yo sé que aquí hay muchos independientes también. En mis independientes, ya escuchando todo este desglose de explicación que usted nos ha dado, yo como independiente digo, bueno, está bien, pues, estoy obligado por aquí por allá, hay que pagar. Bueno, digamos que ya yo lo acepté y hay que pagar. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que yo tengo ahorita mismo para pagar, no? ¿Cuáles son los beneficios que me da la ley 462? ¿Cuáles son los beneficios que me da a mí para entonces, por el hecho de yo pagar ese porcentaje a la ley? Ok, basado en el porcentaje obligatorio, el único beneficio que usted va a tener es para el programa IBM, pues si acaso algún día usted se jubila. Ese es el único beneficio que tiene, el programa IBM, invalidez, vejez y muerte. ¿Por qué? Porque no estás, es más, tú tienes un accidente en tus labores, tú no estás cotizando riesgo profesional, solo estás cotizando el programa de invalidez, vejez y muerte en caso tal que usted se jubile. Y dicen ellos muy claramente, y el licenciado que le mencioné, que yo no quiero ni mencionar tanto, para no darle tanta fama, este licenciado al final del conversatorio lo dijo en una manera como sarcástica. Recuerden que para tener buenas jubilaciones tenemos que ganar bien y tenemos que prepararnos mejor. Y mi pregunta es, ¿todas las personas, aunque estén preparadas, tienen la opción de tener un buen empleo bien remunerado? Yo conozco muchos licenciados, magíster, profesores, profesionales, ingenieros que andan manejando transporte porque la cosa está tan difícil. Y ahora, con esto no digo que ningún trabajo es ni me da ni me viene, o sea, ningún trabajo, todos los trabajos son glorificados, ¿cierto? Y son buenos, después siempre y cuando sea dentro de las formas legales, no tienen ningún impedimento de realizarlo. Pero claro, ¿a qué voy? Es muy difícil. Hoy en día insertarse en el mundo laboral es muy difícil. ¿Y por qué le digo? Porque nosotros sabemos que la economía nuestra en el desempleo la tenemos aproximadamente al 10%. Eso es lo que nos dicen las cifras oficiales. Pero todos sabemos en que en nuestros lugares, el día a día, vemos que tenemos más desempleados. ¿Y quién entra en el desempleo? En el desempleo entran las personas de 18 a 62 años. Que andan buscando un empleo. Hay muchas personas que no trabajan pero que no buscan. Eso no lo contempla el estudio.
pero hay muchas personas que sí buscan y no encuentran. Ok, creo que en este momento es donde podemos introducir el 8.5, ¿verdad? Que también habla la ley, que en ese caso también yo le pregunto, digamos, en este momento el 8.5 por lo que dice la ley es voluntario, pero si hacemos la suma del 9.36 y el 8.5 estamos llegando aproximadamente a un 18% casi. Sí, 17.86 más exactamente. Sí, exactamente, 18 por redondear, casi el 18% de nuestros ingresos y en ese sentido, ese 8.5 que nos da, que es opcional, ¿a qué se refiere? Ok, ese 8.5 es para la atención médica. Ese sí te da beneficios y en caso que una mujer embarazada pues vaya a dar a luz, sí ya la van a atender a través de ese seguro. ¿Y por qué le digo que sí nos da beneficio? Un ejemplo, eh, para todos sabemos que en un momento determinado nos enfermamos por X y Y motivo y caemos al hospital. Y una hospitalización a la persona que no tiene seguro es más cara que ir a un hotel fino. Está como en ciento y pico horas la noche y con una atención que ustedes saben cómo es la atención, que no hace falta decirla aquí. Y que muchas veces no hay medicamentos. Y ahora, pues ustedes, si alguno de los que están acá en el AI ha participado en atención médica en el centro de salud, se darán cuenta que ahora mismo usted va a la gente del MINSA, a los centros de salud, y hay medicamentos que usted tiene que pagar un costo adicional. No sé si le ha pasado a alguno acá. O sea, el beneficio que tiene por el 8.5 básicamente la atención médica para usted y su familia. Y pues también hay que aclarar algo. He visto muchos videos en la red y desinformación que sacaban a los hijos de la seguridad social y todo, pero eso no lo contempla la ley. La ley dice que las personas que usted incluya, sus beneficiarios, van a seguir igual. Eso no dice nada de eso. Ok. Sumando el 9.36, el 85%, así en números más, digamos, Exacto. acá más aclarado, mensualmente, ¿cuánto estaría pagando una persona al Seguro Social? Bueno, suponiendo que lo hagamos en base a $800, que es el ingreso, pues, base que tiene mencionado en el 8.5 más no en el 9.36, tendrías pagando $142.88 ¿Cuánto? mensual. $142.88. 68 corresponderían al 8.5 y 74.88 corresponderían al 9.36. Y pueden sumarlo, multiplicarlo y allá verificarlo. Disculpe, licenciado, ¿cuánto en total hay que pagar? $142.88. 140, eso es mucho dinero, licenciado. Ok. Y también, ahorita que cerramos este círculo aquí, le puedo hablar de la parte del artículo 121 que es la mora, que no es que voy a quedar debiendo y vamos a ver cómo nos van a cobrar. Podemos, no sé, si tienen otra pregunta en este punto o pregunta que tengan los amigos que están conectados. Sí, dice Miguel que se vaya a la quiebra, dice. Sí, que definitivamente los independientes, que somos la mayoría de las personas que están en el mundo laboral, vamos a estar condicionados al régimen de la caja. Y sin embargo también vemos que si usted tiene un aviso de operación y usted tiene un pequeño negocio, hablemos de un negocio que hay casi en todos los pueblos y barriadas, una tienda, vamos a hablar de la tienda. Usted tiene que pagar rótulo, tiene que pagar todos los impuestos municipales. Usted tiene que pagar ahora la seguridad social. Si usted lo va a atender solo el negocio, el 9.36 obligado. Pero si usted dice, bueno, de repente yo pago un poquito más y para que me atiendan los médicos y a los niños y mi familia, bueno, ya usted sabe qué va a hacer, pagar la totalidad. Eso. Y aparte de eso, la DGI, porque tiene también, y recuerden, tienen hasta el 31 de agosto para ir a actualizar el RUC. Todas las personas que están aquí en el AI y tienen el RUC, que es el registro único del contribuyente, tienen que ir a la DGI a actualizar hasta el 31 de agosto para que no los multen. Sí, entonces, también recordar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de agosto. Uy, eso está cerquita. Sí, y eso poca información se le ha dado. Eso es el registro único del contribuyente, el número RUC. Esa toda persona que tiene un aviso, que ya tiene su aviso de operación, tiene ya definitivamente que le están dando tiene un RUC y tiene que actualizar los datos. Entonces, toda persona que tiene, volviendo al mismo negocio, tiene que tener un contador o un abogado que le haga la declaración de renta a la DGI y esa persona le va a cobrar dependiendo, pues,
cuánto tenga que hacer a la factura y llevarle mensualmente una cifra, y anualmente por presentar su declaración de renta también va a tener que pagar a la persona que le hace este trámite, ¿sí? Okay. Y pagar pues definitivamente el impuesto sobre la renta y el seguro educativo. Pagar la renta y el seguro educativo de que generó su negocio, y encima de eso pues tiene que pagar mensualmente su seguro social. ¿Podrá el pequeño comerciante o el pequeño emprendedor sobrevivir? Es la pregunta. Sí, licenciado, creo que podemos abrir el compás, ¿verdad? Para dos cosas. Una es para leer algunas de las preguntas ya de todo lo que se ha hablado de manera general. Y dos, para también invitar a las personas que nos escriban si están interesados en que se siga haciendo este tipo de docencia, y si están interesados en qué punto, otros puntos de la ley, también le decía, usted nos puede aclarar cuáles son los otras áreas que usted ve especialmente, ¿no? Porque por lo que entiendo usted no abarca toda la ley, pero sí abarca otros puntos. Antes que me conteste, también aquí hay una pregunta que dice, solo tengo 2 hijos menores y un padre que si quedan asegurados con esta nueva ley. Sí se puede. Y le voy a mencionar, mientras busco otra pregunta, voy a buscar el artículo para mencionarle en dónde están las personas, los beneficiarios. Está en el artículo 137, que con gusto pueden buscarlo allá, pues, para que vean que le hablo con propiedad, y le voy a leer el artículo 137, que dice, las prestaciones en salud a dependientes, es decir, en el caso del señor, la Caja de Seguro Social garantiza las prestaciones médicas, incluyendo riesgo de enfermedad, conforme a lo que señala el Reglamento de Servicios y Prestaciones de Salud, a los dependientes de los asegurados que a continuación indican, siempre que no cuenten con recursos económicos suficientes para cotizar por su cuenta a la caja y se hayan inscrito previamente en los registros de la institución. A la cónyuge o el cónyuge que conviva con el asegurado o la asegurada y que dependa económicamente de ella, de él o de ella. A los hijos del asegurado o la asegurada hasta los 18 años o hasta los 25 años si son estudiantes totalmente dependientes económicamente del asegurado o asegurada. Este es el caso de los hijos de la persona. A los hijos inválidos mayores de 18 años cuya invalidez se haya iniciado antes de esa edad. A los hijos que se invaliden después de los 18 años. Y a los padres mayores de 60 años y madres mayores de 50 años que dependen económicamente del asegurado, si carece de recursos propios para su manutención. La ley, las madres menores de 50 años que al momento de entrar en vigor la presente ley estén gozando de estos beneficios, y los padres y madres que hayan sido declarados inválidos según dictamen de comisión médica calificadora. Es decir, que dentro de estos literales, que son 7 en el artículo 137, sí dice que sí puede asegurarlo siempre y cuando cumpla con los requisitos. Ok, hay que hacer una observación, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Correcto, sí. Licenciado, aquí la persona dice que sí, que excelente, que por favor le explique, que siga explicando, que no entendemos, si es bueno aclarar las cosas, entender mejor. La pregunta que le hacía no es, aparte del tema de los independientes, ¿cuál vendría siendo, como quien dice, las otras ramas para que las personas también digan si les interesa también que hagamos un nuevo live para eso? Le puedo hablar también, ya en otro momento, sobre los beneficios de las pensiones. Un tema muy discutido, muy confuso, y que de hecho por ahí he grabado algunos podcasts y algunas cuestiones. Está la pensión por viudez y orfandad, está el tema de la pensión del beneficiario, a cuánto llega a cuánto alcanza su porcentaje de jubilación según los años cotizados. No voy a mencionar ninguna cifra, solo aquí para que queden con ganas de ver el próximo live. ¿Cuánto sería el porcentaje que alcanza? Muchos dicen también, en desinformación también que he visto en redes, que muchos mencionan que solamente alcanza un 30%, y otros dicen que la ley es mejor porque alcanza casi el 100%, otros dicen que con esto te garantizan el 60%. Bueno, eso lo podemos ver en otro momento. Licenciado, y el tema de que si aumentaron los años de jubilación y todo eso también. Eso lo podemos ver allá. Ahora, si sabemos, y es cierto lo que le mencioné en la entrevista que usted me hizo, es que no nos subieron la edad como tal, de decir, bueno, ahora te vas a jubilar a los 65 y usted, la mujer, a los 60. O sea, licenciado, disculpa que lo interrumpa, pero
a las personas que no han visto la entrevista del licenciado Carlos, tenemos una entrevista en nuestro perfil subida donde también ya explica lo que el licenciado iba a decir, así que los invito a que puedan ir allá, puedan verla, puedan hacer sus comentarios también vamos a estar leyendo esos comentarios y compartan esa entrevista del licenciado, vayan al perfil del licenciado, que también tengo entendido, licenciado, usted tiene algunos contenidos subidos en su perfil. Sí, hay algunos por allí. Ajá, y dejemos pues ese tema ahí en el tintero, vamos a escuchar a las personas, voy a hacerle la pregunta directamente a las personas, que si quieren que el licenciado regrese a nuestro live nuevamente a hablar específicamente ya de ese tema. Yo tengo entendido usted se enfoca más en la empresa privada, en esas personas que están trabajando en la empresa privada. Bueno, básicamente he abarcado bastante sobre la ley, casi toda, pero me he tratado de especializar más porque es muy amplia. Estoy especializado en los independientes y sobre todo en la parte de los cuadros, esto que le mencionó el licenciado Mon. Algunos lo vieron en televisión cuando fue a la asamblea, que en YouTube está y que le ponen y le quitan y le suman y le restan. Con esa calculadora. Sí, eso yo se lo tengo bastante desglosado y se lo puedo explicar de una manera súper sencilla. Y me decía alguien en una entrevista, lo que pasa es que ustedes a veces ven sencillo, como economistas ustedes ven sencillo los números, pero háblemela como cuando uno le da clase a los niños de kinder. Digo, no, tiene razón, o sea, yo se lo puedo explicar. Pera y manzana. Sí, porque a veces yo entiendo que a veces pues hay términos que se dificultan. Pero bueno, para eso estamos, para tratar de ilustrar a la mayoría de la población. Y pues definitivamente cuando me inviten, ahí estamos. Claro, mire, aquí Sergio dice que él tiene 34 años cotizando y no me he jubilado todavía. ¿Cuánto será mi jubilación? Bueno, creo que ese es el siguiente tema, ¿verdad? Ese es el siguiente tema, pero Sergio está bien. Si tiene 34 años, ¿cuántos años tiene? Si empezó a los 18, tiene que tener 52 años, ¿no? Por ahí. Sí, bueno, ahí también ahora que usted menciona eso, surge otra interrogante donde hay algunas personas que dicen que uno tiene que empezar a trabajar desde los 12 años, otras que tienen que empezar desde los 20. Todos esos temas creo que entran dentro posiblemente de la otra práctica. Entra de lo otro porque allá estamos los años cotizables. Imagínese usted que nosotros, y volviendo al tema que le presenté antes de los desempleados, cuando nosotros hablamos de un término que se llama PEA, que significa población económicamente activa, nosotros tenemos edades que oscilan en un parámetro de 18 a 62 años. Y eso comprende un rango de 44 años, que es lo que supuestamente tenemos como vida útil en el área laboral, nosotros los varones. Y las damas están de 18 años hasta los 57. Es decir, nosotros tenemos, para las damas solo hay 39 años en el sistema. Sí, claro, entonces claro, licenciado, ese es otro tema interesante sobre si se le subió la edad de jubilación a los hombres, a las mujeres, si a las mujeres se le trató de una manera más mal, a los jóvenes también, licenciado, que más le afecta esta ley. Yo quiero que la gente aquí en el chat ahorita mismo diga, la pregunta es, ¿quieren otro live con el licenciado Carlos? Licenciado Carlos ahorita mismo nos da la docencia desde Chiriquí, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en Veragua y tratamos de que esta información pues nos sirva a todos como país para seguir hacia adelante, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quieren que hagamos otro live con el licenciado Carlos para hablar sobre ya pues las preguntas y las inquietudes que ahorita mismo se acaban de desglosar? Si la respuesta es sí, por favor escriban sí. Bueno, vamos a ver. Dice, licenciado, usted puede leer. Sí, por favor. Sí, esta docencia es bueno. Sí, perfecto. Sí, claro que sí. Bueno, licenciado, yo creo que está más que comprometido. Claro que sí, con mucho gusto. Luis, solo para terminar, porque ya yo voy entrando a trabajar. Solo para terminar, le quiero mencionar algo de las sanciones y también de la mora. Ese término es muy importante. Hemos hablado del total que vas a pagar. Y también, si ustedes han visto algunos videos que mencionan los amigos de la caja que están también dando información, ellos le hablan del interés compuesto. Y recuerdo que en una inducción que participé en un conversatorio también con esta gente, dice, ¿ustedes conocen el interés compuesto? Es que vamos a pagar en base a interés compuesto. Y definitivamente sí, o sea,
El interés compuesto es el interés que utilizan el sistema bancario nacional. Y también lo utilizan los prestamistas por acá, el prestadiario, el que te cobra todos los días y demás. ¿En qué consiste el interés compuesto? El interés compuesto no es más que cobrar un interés sobre un capital que ya generó interés. Sí, le pongo un ejemplo. Yo le presté a usted $10 al 20% por día. Imagínense, si yo le presto $10 al 20% por día, ya usted mañana me debe $10 con 20 centavos. Y si no me pagó, ya al día siguiente yo le cobro el 20% del 10 con 20 centavos. Y así sucesivamente, cuando acuerdo y no me abona, no me paga el interés, ya se va sumando la cuenta. Sí, entonces, imagínese usted, aquí en el artículo 121, también le menciono el artículo por si alguien lo quiere buscar allá y lo lea. El artículo 121 de la presente ley dice así: la mora en el pago de cuotas. La cuota, ¿a qué se refiere esta ley? Deben ser pagadas mensualmente dentro de los plazos que determina el reglamento que a tal efecto dicte la Junta Directiva. Dentro de los plazos que determina el reglamento que al efecto dicte la Junta Directiva. Dice, la mora en el pago de la totalidad o de una parte del monto de la cuota adeudada causará las siguientes sanciones. 1. Dentro de los primeros 10 días calendarios, un recargo del 2% sobre el monto adeudado. Ahora, hablemos con un número para entenderlo un poco más fácil. Suponiendo que yo le debo a la caja $100 que no le pude pagar y vamos a suponer que el periodo de la cual menciona la caja es los 10 siguientes días calendarios luego de finalizado el mes. Es decir, el 30 de junio ya terminé el mes y tengo hasta el 10 de julio para pagar. ¿Sí? Entonces yo le estoy debiendo $100 porque no pude pagar todo. Del 10 de julio al día 20, y vamos a hablar número redondo para hacer el ejemplo un poco más rápido. Del 10 al 20, yo tengo un atraso y voy a pagar el 2% sobre los $100. Es decir, y dice el segundo parágrafo, durante los siguientes 10 días calendario de la mora, a partir del plazo indicado del literal anterior, el recargo será del 5% del monto. Es decir, del 20 a 30 días, ya yo le debo $102 y a eso le voy a pagar un 5%. ¿Sí? Entonces, el siguiente parágrafo dice, durante los siguientes 10 días calendario de mora, contados a partir del plazo indicado en el literal anterior y hasta los 30 días calendario de mora, ¿sí? El recargo será de un 10% sobre el monto adeudado. Es decir, que para el día 1 de agosto hasta el 10 de agosto, ya yo tengo que pagar el interés de los 102 más 105, que no tengo aquí la cifra, pero te debe dar aproximadamente como $104 por allí, más o menos. No, como 107 más o menos por allí. No tengo la calculadora aquí. Aproximadamente le voy a pagar el 10% sobre esos ciento y tantito de dólares. Y dice el siguiente parágrafo, excedidos los 30 días calendario, desde la fecha en que debieron ser pagados, se generará un recargo de 15% sobre el monto adeudado. Es decir, que ya para el 10 de agosto, ya yo tengo el 15% de lo que me generaron los $100 hasta el momento. Pero con el 2%, con el 5%, con el 10% y con el 15%. Ahora, recordemos que ya, antes de finalizar ese periodo, ya me cayó la otra mensualidad. Hay que recordar eso. O sea, es decir, que esto va generando interés compuesto cada 10 días. ¿Sí? Dice Sergio, bueno, aquí no va a alcanzar la plata para sufragar todo. Porque sí, definitivamente. Los privados quieren manejar. Y sigue, el mismo artículo dice más adelante, un interés del 1% mensual o por fracción de mes. Este interés se aplicará con independencia de las acciones pecuniarias. Entendemos por pecuniaria toda acción que tenga billetes de hurto prácticamente o de robo o sanciones penales que pueden imponer las autoridades tributarias por mora en la prestación de la declaración anual de renta en el caso de trabajadores independientes. Y específicamente lo menciona. Sí, dice Margarita que vayan sumando todo eso. Yo le diría que vayamos restando también. Sí, entonces dice, cuando los funcionarios de la Caja de Seguro Social encuentren, dentro de una investigación realizada, pruebas o indicios suficientes que el empleador efectuó los descuentos de las cuotas que corresponden al salario de los empleados y no entregó esos fondos a la Caja Social dentro de los 90 días después de realizada la retención,
el funcionario responsable tendrá la obligación de interponer la denuncia ante las autoridades competentes, sin prejuicio de acción en ejercicio de la querella por parte del afectado. La Caja de Seguro Social realizará la gestión de cobro de morosidad al empleador por todos los medios a su alcance y determinará la eficacia de interponer la denuncia respectiva en los casos que el costo de la gestión administrativa para tal fin supere el importe de los adeudados. Ok, ¿a dónde voy con esto? Que esto tiene prisión. Si usted tiene cierta cifra y ya se pasa, esto tiene prisión. Y más adelante, que eso ya lo vamos a dejar por otro lado y por efecto de tiempo me tengo que ir. Licenciado, pero sí me llamó muy poderosamente la atención que usted utilizó la palabra prisión. Claro, es que hay medida cautelar hay una medida a través del Ministerio Público. Es más, le voy a hablar con ejemplos propios. Mi esposa es abogada también y ella ve muchos casos penales y demás. La localiza una señora que tenía un negocio, un restaurante, y en este restaurante, para el tiempo de la pandemia, todos sabemos que se cerraron varios meses. La dueña del restaurante cerró desde marzo, que se fue obligado por el seguro, por salud, se fue obligó a cerrar y abrió como en septiembre por allá, después de tanto protocolo del alcohol, del gel, de la distancia, del pintar y bueno, ya sabemos qué ocurre en ese momento. ¿Qué pasó? Que la señora tiene una propiedad y cuando esta señora parece que fue al registro público a verificar el estatus de la propiedad, ella tenía un secuestro de la propiedad, secuestro de la Caja de Seguro Social. Entonces, mi esposa le llevó el trámite en ese momento y resulta que en la caja ella estaba debiendo. Ella por 3 personas creo que tenía cotizando en el momento y todos esos meses como no se descontaron, pero la contable no le hizo el cese de operaciones al Ministerio de Trabajo. O sea que eso siguió corriendo. Aunque ellos sabían que sí se dio el cierre por efecto de la misma ley de los decretos, aunque presentaron la documentación, ellos dijeron que ellos tenían, y es lo que establece en la parte anterior, usted tiene que establecer un cese de funciones. Pero como no se hizo, tuvo que pagar. Resulta que la morosidad, porque le aumentaron bueno, ahora hago la aclaración, hay muchas partes de estas cuotas, de estas sanciones que no son de ahora, que ya vienen con anterioridad. Ahora le hicieron el cálculo matemático y debía aproximadamente 2.000 y tantos dólares, casi 3.000 dólares. Ella se apersonó, hizo un arreglo de pago antes de la ley, hizo un arreglo de pago y empezó a pagar voluntariamente. Bueno, total, la señora ya no tiene el local, ella dejó el negocio, pero siguió pagando. Ahora que entró en vigencia la ley y para el mes de mayo, los primeros días de mayo, le llegó una notificación de una demanda a la señora. La señora llama a mi esposa y le dice que llegó una demanda del Ministerio Público por apropiación indebida de las cuotas obrero patronal. Y mi esposa va a verificar el expediente. En efecto, el expediente dice que ella tenía una deuda con la Caja de Seguro Social y la acusaban de no haber declarado la cuota obrero patronal. Se hacen los descargos, van a la Caja de Seguro Social, presentan los talonarios y en la caja le dicen a ella que ellos acá en David no sabían de esas demandas, que esa demanda la interpuso la Caja de Seguro Social a través de un abogado y que de hecho ese parece que se ganó la licitación, la vaina de poner la demanda prácticamente a nivel nacional, que todo el que le debía él ponía la demanda. Wow. Hace todos los descargos, presenta los recibos en la caja, le dan los recibos y demás. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que sí le hicieron una audiencia. ¿Qué pedía la fiscalía? A través del Ministerio Público. Pedían que a ella le dieran una medida cautelar de 6 meses mientras durara la investigación. Y de hecho, sí le dieron una medida de que no puede salir del país durante los 6 meses. Pero resulta que ella presenta porque sí tiene los arreglos de pago, tiene los talonarios, y la jueza pues le dice que no había problema, que siguiera pagando y una vez que terminara de pagar pues llevar allá pues para liberar el bien. Pero el bien está capturado. Ok. Wow. Y eso es algo verídico de la vida real. Sé que está en este momento está ese proceso. La audiencia fue esta semana. Ok. Bueno, licenciado, ya para ir terminando, porque sé que usted me dijo que tiene otro compromiso, ahorita también tenemos otro compromiso, unas últimas palabras que quiera decir. Bueno, lo que sí les digo a todos los amigos que están acá y pues que rieguen la voz, sinceramente yo considero que tal vez no toda la ley es mala, pero hay artículos puntuales que nos afectan directamente. Si sabemos
tenemos un desempleo alto, sí, que no hay fuentes de empleo, que los mercados del empleo y los mercados en libre oferta